Shri Sa Mahimatmane Namaha. Om Shri Sa Maheshwara Swarupaya Namaha. Encendemos esta llama en representación de la luz interna dentro de las mentes y los corazones de todos los presentes y dentro de las mentes y los corazones de toda la humanidad. En esta luz vemos la máxima luz. Y decimos, me esfuerzo por comprender que la voluntad al bien se exprese a través de mí. Me esfuerzo por comprender que la sabiduría ocupe el lugar del conocimiento en mi vida. Me esfuerzo por colaborar, que el maestro de mi vida, el alma y aquel a quien trato de servir puedan enviar su luz por mi intermedio. Pronunciamos una vez la palabra sagrada. Y comenzamos el compartir de hoy. Buen día, buenas tardes a todos los que nos vean después. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Alguna novedad, alguna pregunta, comentario? Bueno, pasamos entonces a compartir nuestro texto base, la jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, que lo teníamos suspendido porque estuvimos viendo primero el tema del cáliz y luego el tema de Escorpio. Entonces vamos a retomar desde un poquito más atrás. Estábamos en el título En las ramas y los misterios, al cual Vicente lo aclara debidamente y con mucho entusiasmo, digamos, ya que dice que la misión principal de una rama es el restablecimiento de los misterios sagrados, entendiendo por misterio el poder celestial revelado progresivamente en el hombre. Como veíamos, no estábamos hablando de algo externo, sino de algo que está dentro de nosotros y que poco a poco en el camino vamos reconociendo. También nos decía que las verdaderas llaves del reino son la recta intención y los sinceros propósitos de vida. Entonces el camino no es un camino de evaluación constante de si hacemos bien o mal las cosas, sino de propósito, de intención. Y a partir de allí el camino se hace más fácil. La cuestión de la evaluación permanente distrae y lleva a una actitud egoica bastante marcada. Bueno, nos recuerda que el hombre es un contenedor de misterios y que debe habituarse a reflejar en sí mismo y en sus relaciones la armonía y el equilibrio de la naturaleza. Entonces, el objetivo fundamental es reflejar la armonía y el equilibrio de los planos superiores, nuestro lugar más cercano, nuestras formas más cercanas son el observar, el contemplar la naturaleza, el conocer sus ciclos, su belleza, la muerte, la vida, el nacimiento, los ciclos, y a partir de allí reflejarlos en nosotros mismos. Nos recordaba también que la forma de la estrategia principal para la técnica sagrada de contacto, la contemplación, es la serena expectación, ¿no? Esta cosa del silencio, silencio de palabras, silencio de deseos, silencio de pensamientos. Lo que no quiere decir, como siempre decimos,
vacía la mente para recibir cualquier cosa, sino atenta, llena de atención, porque la atención también es sustancia en algún plano. El maestro nos decía, Vicente, que ha dicho, no hay que buscar el misterio o conjunto de misterios como una conquista humana, sino como una herencia divina. Dejad pues que el misterio se haga carne en vosotros, dejad de ofrecerle resistencia. Esto es un estímulo y también una precaución, ¿no? No buscar desesperadamente saber más, conocer más, tener algún tipo de revelación, sino dejar, suspender de tal manera nuestras resistencias y nuestras ansiedades y nuestros deseos que esa luz, ese amor y esa voluntad lleguen a nosotros y los conozcamos y los comprendamos y seamos en nosotros mismos esos misterios. Bueno, nos recomendaba el tema de ser parcos en las palabras, porque las palabras a veces más que explicar confunden, sobre todo cuando las ponemos permanentemente, ¿no? O sea, este tema de, bueno, hay palabras, hay una lección, hay un estudio, después dejar que esto se recupere en mí, se integre en mí, y entonces recién entonces las palabras surgidas del interior o modeladas con la arcilla de tantos y tan variados comentarios tendrán asimismo el valor del verbo. Es decir, cuando la palabra, lo que nos dicen, lo que leemos, lo que entendemos, se integra a nuestra comprensión, se eleva hasta lo más sutil que podamos llegar de nuestra mente, bueno, entonces ahí vamos a reflejar el verbo y no solo la palabra con minúscula, ¿no? Y acá habíamos llegado, las palabras del maestro, contenedoras siempre del verbo esencial del Espíritu Santo que se vierte en la copa mística, del grial o del cáliz sagrado, entran siempre en nuestro corazón por vía directa. Es la voz de la directa interpelación. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta y les pido que no traten de recordar, que no busquen en los apuntes, sino que busquen dentro de ustedes qué les ha quedado con relación al grial, que puede ser un concepto, puede ser una sensación, puede ser algo que ustedes mismas hayan vivenciado como experiencia. Entonces vamos a tomarnos unos instantes en silencio y les recomiendo también a los que están viendo en video o lo vean más tarde, que lo hagan, que se tomen los instantes que sea necesario para recordar, pero no con la memoria, sino con el interior. Qué se quedó en ustedes con relación al Santo Grial? ¿Cómo se integró con lo que ya sabían? ¿Qué nuevo apareció? O sea, estas son preguntas disparadoras. Lo que ustedes respondan está bien. Entonces nos tomamos unos instantes en silencio. Y ahora sí, la que quiera, porque somos todas mujeres, la que quiera comentar algo sobre esto, abre su micrófono, levanta la manito, como quieran. Buen día para todas. Hola, Debbie, ¿cómo ¿Cómo estás? andan? Muy Gracias. bien. Mirá, Anil, yo el Santo Grial para mí era la copa que usó Jesús. Y realmente me puse a pensar y nunca se me pasó relacionarla con nada de todo esto que estoy aprendiendo. No la relacioné nunca. Como que Jesús pasó a ser un maestro y no sé, nunca relacioné nada del Santo Grial con todo lo que estoy aprendiendo acá. ¿Y cómo lo relacionas ahora? No lo relaciono. O sea, Ah, no lo relaciono, no. viste, Para mí el viste, Santo Grial es lo que la copa que utilizó Jesús para darle a sus discípulos. pero Es- estuviste cuando vimos el Power, o sea, o lo viste después. ¿Qué fue el sábado pasado? El sábado pasado tuvimos la reunión de Escorpio, pero antes de eso vimos el santo, el tema del cáliz. Sí, 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 el cáliz, sí,
sí. No lo relaciono, Nilda. Bueno, a ver, Todavía no lo pensé, ahora lo voy a pensar y me voy a refrescar la memoria porque dale. Esto, esto te es quiero muy ser sincera. importante. Esto es muy importante porque esto nos pasa frecuentemente, que recibimos, cargamos el disco rígido, pero no lo Sí, integramos a nuestros conocimientos o a nuestras ideas anteriores. sí, A ver, recién escuchaba que decías eso y yo me sentí identificada. Porque tanto que meto y no retengo mucho. claro, claro. Y no solamente retener, sino articular con lo que ya Sí, tenemos. incorporarlo con lo que ya sé. Exacto. Lourdes, Eh, no tengo. Buenos días. Bueno, para mí el santo grial, la verdad no me queda, a lo mejor todavía no me queda tan claro, no lo llego a comprender en su totalidad, pero cuando había yo leído de los Rosacruces, de los templarios, de la misma, se habla en las misas de esto, para mí era algo incomprensible, no sabía si había sido o fue o es algo físico o va más allá de lo físico. Y pues estoy comprendiendo que va más allá de lo físico, ¿no? No exactamente. es, no es no ¿Cómo, es algo digamos, que por ahí pueda no yo que hablemos, palpar, tentar. claro, no hablemos del grial, hablemos del cáliz para no hacerlo tan completo, Perdón, que se me está cortando. ah, qué pena. Sí, se corta. Em, Es que para mí era como, pues la copa mística, el santo grial, lo mismo, de alguna manera, ¿no? Sí, lo que acaba de decir Debbie, bueno, pues en las misas católicas, pues es la copa, pero yo indico, pero no estaba yo segura que era, o qué es. Bien, entonces todavía no se ha integrado el cáliz como parte. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, claro, Hola. por favor. Em, ya, según yo, ya y según lo que he leído, muchas cosas, el cáliz viene a ser María, ¿cierto? Que es ¿El cáliz? Perdón. el cáliz viene a ser Sí, como la mujer también, ajá, es ajá. lo que yo tenía como entendido antiguamente. Y según lo que hemos leído aquí ahora, me da la sensación que el cáliz es donde está todos los misterios que se supone que tenemos nosotros, los misterios sagrados, que son nuestra herencia y que está en nosotros y no lo hemos descubierto. Ahora, Exactamente. mi pregunta es, estos misterios sagrados de la divinidad que está en cada uno de nosotros, ¿está, por ejemplo, el ser la creadora de mi vida a través de mis propios pensamientos? Exactamente, o sea, muy interesante la relación que haces con lo femenino, no necesariamente con con la mujer, sino con lo femenino como energía, ¿no? Sí, Exactamente, esa es la idea. La idea es, y vamos a dejar de compartir esto y vamos a poner la, perdón, la imagen que vimos la vez pasada, una de las imágenes, lo había para que visto. puedan de nuevo reflexionar sobre esto. Cuando nosotros hablamos de la copa, por supuesto que la iglesia lo toma en forma simbólica y no lo explica, pero en realidad la copa, como vimos la vez pasada, es el alma humana, o sea, lo femenino, como decías, es la receptividad del alma humana, de la constitución, de la personalidad humana a la palabra Ujú, divina. Entonces tenemos al ángel solar y al Om simbolizados por la esfera, en el caso cuando veíamos la constitución del cáliz atlante, y en las ujú, iglesias la hostia, ¿no? Es la claro. palabra, el verbo es la revelación. Y el cáliz no tiene cualquier forma. Tiene, fíjense, la copa, el cuerpo, Mm, la base gracias. representando el cuerpo físico, el tronco representando el cuerpo emocional y la copa representando al cuerpo mental. Entonces, el aum es
la palabra creadora. Así se crearon nuestros cuerpos desde la divinidad. Y el Om ya es la palabra sagrada, la palabra integrada. Entonces nosotros, como decíamos, el Power se llamaba Seamos un cáliz, y les recomiendo que lo vean de nuevo, porque ahí está claramente la relación entre el símbolo, o sea, lo físico primero, o sea, la copa en sí misma, lo que simboliza y para qué nos sirve, para hacernos conscientes de ser permanentemente esta copa receptiva a la palabra divina, sea que venga como un mensaje de un libro, sea que venga como un estudio, sea que venga con una experiencia. Todas las experiencias son parte de esa impresión que nos quiere dar nuestra alma como intermediaria con la divinidad para que sigamos aprendiendo, comprendiendo, evolucionando. Entonces, esa es la idea del cáliz. Ahora lo va a desarrollar un poco mejor, pero quería que retomáramos esto porque me parecía que había quedado muy atrás y por ahí no se había integrado lo suficiente, ¿no? Y además me parece bueno que se escuche la palabra de ustedes. Consulta. Cuando habla de las llaves del reino, que dice que yo no había visto la clase antes, no estuve en la clase anterior, en relación a las actitudes rectas con propósitos de vida. Esas son las llaves del reino, es decir, es la forma de actuar mía en la vida. Exactamente, las llaves del reino, que a veces también se usan en la literatura como forma de acceder a la divinidad, no son algo que alguien nos va a dar, sino que es nuestra propia intención, nuestro propio propósito, como decía acá Vicente, expresado en acciones. Porque si es Ya, solo mental, si es solo estudio, o inclusive si es solo meditación, no abre. No abre porque falta el servicio, falta la interacción con los otros. La llave es triple, es estudio, meditación y servicio. Como siempre decimos, ya. no se trata de estudiar mucho o de dar servicio en determinado lugar, se trata de ir integrando en nosotras mismas, en nosotros mismos, en la forma que nosotros lo comprendemos, estas estrategias que Enseñanza. vamos Vaya. poniendo a disposición, ¿no? Entonces es Ujú. importante que cuando recibimos algo, sobre todo esto que lo vimos con bastante detalle, lo hagamos carne, lo llevemos a ver, que no quede allá, bueno, la iglesia tiene el cáliz, que es una cosa bonita, que levanta el cura, y Nilda dijo que el cáliz simboliza la personalidad. Tratemos de integrar eso para que sea algo integrado, valga la redundancia, a nuestros esquemas de conocimiento. Entonces eso se afianza, se afirma, ya deja de ser conceptos separados para ser algo integrado en mí, hasta donde lo puedo comprender. Entendido. Seguimos entonces. Es por tal motivo, o sea, por el motivo con relación a lo que venía hablando, ¿no? Que la palabra entra siempre en nuestro corazón por vía directa. Por vía directa, las palabras del maestro, por ahí nosotros todavía no las escuchamos por vía directa, pero la vía directa es también la experiencia diaria, es también el contacto con los otros, es nuestra propia meditación, ahí es la vía directa. Quiere decir que no precisa intermediarios, aunque a veces los necesitamos, pero como tal, como intermediarios, ¿no? Necesitamos la copa, el contenedor para recibir esa palabra. Necesitamos la personalidad que algún día la vamos a trascender, porque por ahora esta es nuestra forma de manifestación y de recibir la palabra divina y de elevar nuestras vibraciones de manera tal de entrar y permanecer en el camino evolutivo. Es por tal motivo que cada uno de los miembros de la rama escucha, entre comillas, al maestro en su propia lengua, en la lengua nativa con la que aprendieron a pensar. Son palabras y voces totalmente familiares que penetran profundamente en nuestras mentes y se graban en el cerebro físico con caracteres imborrables.
Yo, particularmente, está hablando Vicente, escucho al maestro en catalán, mi lengua materna. Y si bien los conceptos emitidos por el maestro contienen siempre un tipo especial de enseñanza, el más apropiado según el orden cíclico o astrológico del momento en que se emite, cada uno de nosotros recibirá en su interior, siempre por vía directa, el sentido más idóneo y necesario para futuros desenvolvimientos. Acá Vicente está hablando de su experiencia en el Asrama, pero como siempre por analogía, nosotros podemos relacionar con nuestra propia vida. O sea, siempre vamos a recibir aquellas experiencias, aquellas informaciones, aquellos desafíos que son mensajes, palabras, no me gusta la palabra mensaje, son temas que nuestra alma nos propone para continuar en el camino y desenvolver nuestra pertenencia a ese camino. Verbo y cáliz, es decir, palabra, ¿no? El verbo, como dijimos, la palabra divina, y el cáliz, nuestra personalidad, en su aceptación mística y esotérica, son los símbolos del alma del hombre y de sus instrumentos de manifestación, los tres cuerpos de expresión en los tres mundos de la evolución humana. O sea, la mente concreta, el cuerpo de deseos y emociones, y el vehículo físico en sus diferentes necesidades. Entonces acá de nuevo, como siempre, necesitamos ver distintos puntos de vista. Acá, como vimos en el esquemita, Vicente está diciendo que nuestra personalidad representa a la copa, al cáliz en su conjunto, y el alma, que es el intermediario con la mónada y con la divinidad, nos está representando el verbo. Nosotros todavía no escuchamos la voz directa de nuestra mónada, sino que nos conectamos a través del alma. Entonces, a través del ángel solar es que nosotros tenemos esta comunicación. Es obvio, sin embargo, que la mayoría de los aspirantes mundiales se sienten más atraídos por los ornamentos más o menos vistosos del cáliz y dan más importancia al tabernáculo que a la fuerza divina contenida en su interior. Llevándolo a nuestro plano, le damos más importancia a la personalidad, al cuerpo físico, al emocional, al mental, a estudiar, a estar bien, a determinadas actividades del cuerpo físico, cada uno en lo suyo, que le damos más importancia al contenedor, digamos, que al contenido, que es la palabra, el verbo. El verbo queda confinado así en las regiones sutiles del entendimiento, como la promesa de algo vago y remoto, y raras veces se le actualiza como una realidad viva y palpitante, presentes en todos y cada uno de los hechos de la vida cotidiana. Es de esta manera que se pierden las grandes oportunidades de la vida espiritual, quedando circunscripta la expresión natural del discipulado a regiones inaccesibles de sueño y fantasías. Entonces, chicas y chicos, acá Vicente es bastante directo con esta interpelación. De nuevo, como les decía recién, esto está todos los días disponible. No es ni una pertenencia de la iglesia, ni una pertenencia de las lecciones que damos en este curso. Esto somos nosotros mismos. Tratemos de visualizarnos, de sentirnos como un cáliz, como las experiencias de la vida vienen a informarnos, a que nosotros con esa información que nos traen podamos integrar en nuestro mundo interno esta experiencia, trascenderla, transformarla, depende de cuál sea la experiencia, o la palabra, los textos, las informaciones, o los encuentros grupales. Todo eso no está allá afuera, o sea, viene en lo que parece una afuera, pero es nuestra, eh, nuestra capacidad y nuestra necesidad integrarlo hasta donde podemos. Pero puede pasar que algo de lo que se dice acá o de alguna reunión o de lo que pasa en la vida me causa resistencia. Ahí me pongo más firme y trato de entender, de comprender o consulto si hay oportunidad, pero recordar siempre que esto es una enseñanza viva.
no estamos hablando de algo que hay que recordar, estamos hablando de recordar dentro de nosotros mismos algo que ya sabemos, que ya es un don de la humanidad y que cuando nacemos en cada encarnación, según nuestra edad de alma, nos olvidamos. Algunos seres que ya tienen mucho recorrido recuerdan, habrán visto, habrán leído experiencias de niños que recuerdan otras vidas y que recuerdan su propósito. Por ahora son los menos, pero bueno, nosotros estamos aquí y donde estamos, ahí estamos bien, siempre estamos bien. Entonces tenemos la capacidad, si nos quedamos aquí, sobre todo ahora que ya ha pasado un tiempo, los que se han quedado, es porque realmente resonamos con esta enseñanza y con las actividades anexas que les proponemos para la vida práctica, para la vida individual. Esto es grupal, esto es humano, es integrador, pero también es para la vida individual. Es al mismo tiempo, no hay una separación. Ya lo vamos a vivir como experiencia, pero por ahora es un concepto, no hay una separación entre lo individual y la pertenencia grupal. Tenemos experiencias personales, porque es la conexión con nuestra alma, pero en realidad la pertenencia es grupal, el conocimiento es grupal, el camino es individual y grupal. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Perdón, cuando hablas de grupal, hablas de con las gentes las personas que nos relacionamos, no solo con ustedes, 3 o 10 o los que estemos en esto, es con una persona con la que yo puedo vibrar, eh, aunque la acabe de conocer o alguien que es muy allegado a mí, pero siempre hemos vibrado igual. ¿A eso te refieres cuando hablas de grupal? Cuando hablamos de grupal hablamos de esta sensación que es difícil de recuperar, pero que es parte de la vida humana. Hablamos de primero con nosotros mismos, con nuestras partes internas, con nuestros aspectos, los aspectos de la personalidad, luego con nuestras familias, luego con nuestros grupos de pertenencia, luego con la comunidad, si tenemos alguna relación con el barrio, con la nación, y por último, o por ahora, con la humanidad en su conjunto. Entonces, cuando nosotros hablamos de grupal, hablamos de todo esto. Por supuesto, los primeros desafíos vienen con los grupos más cercanos. No necesariamente porque viviremos igual. A veces vienen desafíos con personas con las cuales no estamos en la misma, la mayoría de las veces en realidad vibramos diferente porque estamos en distintos niveles, con distintas experiencias, pero de todas maneras la idea es la pertenencia grupal. Después cada una ve qué hace con sus relaciones, cada uno ve qué hace con sus grupos de pertenencia, hasta dónde se compenetra con las meditaciones que hablan del conjunto de la nación o de la humanidad en su conjunto. Eso es personal. El compromiso con lo grupal, con lo que no es individual solamente, es voluntario. Pero por lo menos tener la idea de que esto es así. La relación verbo cáliz, espíritu forma, Dios hombre. Bueno, acá está la otra forma de verlo, para que tengamos idea de cuántas maneras podemos ponerle palabras a esto. Verbo cáliz es lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? La palabra divina y nosotros como cáliz recibiendo esa palabra. Espíritu forma es lo mismo, es la divinidad creando una forma. Entonces es la sustancia, lo femenino, como decía Nelsa, lo femenino en el universo, no la mujer, lo femenino en el universo, recibiendo la palabra divina y por lo tanto tomando una forma. Esto es básico, se los voy a repetir muchas veces. Es lo femenino, la sustancia, recibiendo la palabra, la voluntad del espíritu y tomando una forma. Esto es lo mismo que estábamos viendo. Y Dios hombre, bueno, lo mismo. Es lo divino hecho forma, hecho carne. Entonces hay muchas formas de acceder a la idea, muchas palabras para acceder a la misma idea. La relación verbo cáliz, espíritu forma, Dios hombre,
está siempre en la base profunda de los misterios. El misterio más elevado es aquel en que desaparece esta conciencia de dualidad y solo la unidad preside el eterno proceso de la vida. En el momento en que el adorador y el adorado se confunden en un solo cuerpo místico de realidad universal, puede decirse que ha sido consumado en el hombre la plenitud del misterio. ¿Existirá entonces todavía quizás una forma, un cuerpo, una expresión, un cáliz o tabernáculo? Pero esta forma estará para siempre poseída y gobernada por el Espíritu de Dios. Y acá Vicente nos da algo que parece complejo, pero que es muy sintético y muy estimulante. No quiere decir, Vicente, que solo cuando estemos en contacto con la divinidad en algún momento lejano podemos expresar esa unidad de la que nos habla. Esta dualidad se puede hacer, uno, cuando nosotros tomamos contacto con el alma. Entonces la forma, la personalidad sigue existiendo, pero la palabra ya está incluida. Eso es a lo que apuntaba al principio cuando les digo de integrar en ustedes mismas, en nosotros mismos, todas las palabras que van llegando, hasta donde podamos, porque de esa forma no hay algo externo que me dicen, sino que ya está integrado en mí. Llevado a una versión más sutil, esa forma está poseída por el Espíritu de Dios. Eso quiere decir, perdón, eso quiere decir entonces que esa dualidad se pierde cuando yo no razono lo que voy a hacer, sino que algo que nace en mí y lo realizo, sin razonar mayormente, porque me nació. ¿Puede ser eso? Es posible que llegue así, pero también te puede llegar razonando, o sea, son dos caminos interesantes. En general, el que nosotros tenemos como miembros de la quinta raza es el que nos lleva por la mente concreta. Entonces, estudiamos, analizamos, comparamos, sintetizamos, y ahí cuando llegamos a la síntesis, esa chispazo de comprensión, esa es la unidad, donde se une todo lo que ya poseía con aquello que me está interpelando, me está impresionando, ¿no? Lo que dice Nelsa también es posible que desde una idea nosotros lleguemos a la unión directa. Es poco probable que nos pase en este momento, pero sí, si nos conectamos con la intuición, lo más probable es que estos estudios, estas reflexiones que hacemos, la conexión con otros grupos, quedan ahí sembrados y en un determinado momento el alma se hace notar y sucede lo que dice Nelsa. Es sin razonar, aparentemente no pensé nada y de repente comprendo, siento la unidad, vibro en unidad. Pero no es porque antes no haya razonado o no haya pensado. En ese momento se hace la síntesis. O sea que la conexión directa con la idea es de etapas posteriores, pero sí está lo que dice Nelsa en esos momentos de integración que no necesariamente se dan cuando estoy haciendo el razonamiento y tratando de entender y de estudiar, sino que después por ahí estoy, no sé, lavando los platos y, ¡ops! Entonces, y ahí está la chispa de la conciencia, del entendimiento, mejor dicho, de la comprensión que se activa por esa unidad que se está logrando provisoriamente. Ok. Espero que sea claro. Son temas sutiles, por eso todo lo que, inclusive les digo, las que están participando, por ahí está bueno ver el video de nuevo para resonar de nuevo, porque vamos acá con un cierto ritmo y por ahí cada persona necesita otro ritmo, parar y ver qué me quiso decir, o sea, cómo me resuena a mí, qué resistencias me provoca, qué fluidez me provoca. Los símbolos del verbo y del cáliz, del espíritu y la materia, del contenedor y del contenido, del adorador y el amado,
del matrimonio místico de la Iglesia cristiana como de todos los símbolos que expresan una dualidad que busca su unidad esencial en otro aspecto de dualidad distinta, son condiciones implícitas en los misterios, ya sean estos de cualidad menor, propios de aspirantes y discípulos en probación, o de cualidad mayor, tales como los que afanosamente buscan y exteriorizan los verdaderos iniciados. Entonces, tomando en cuenta que nos está hablando Vicente, que son distintos para nosotros los buscadores, los aspirantes o los discípulos de grados menores, diferentes de las unidades que buscan los iniciados de alto grado, por supuesto. Pero a mí lo que me interesa resaltar acá es que lo vuelve a poner de maneras diferentes. Está hablando de lo mismo el verbo y del cáliz, que lo venimos hablando, espíritu y materia, que lo venimos hablando, contenedor y contenido, que lo venimos hablando, adorador y amado, que es una expresión que por ahí corresponde más a otras filosofías, ¿no? Aquel que busca y aquello que es buscado. La iglesia, con la divinidad, son todas dualidades, dice, que expresan algo que es natural en el camino. Es el camino, o sea, acá está el contenedor y viene el contenido y en algún momento se hace la unidad. Esa unidad, como dice acá, en algunos de nosotros, buscadores, aspirantes, discípulos de menor grado, se da con estos chispazos de conciencia, estas comprensiones, y en planos superiores, bueno, la unidad se da en relación con otros planos, con la divinidad en sí misma, con la mónada, porque ya están en algún nivel de iniciación más avanzado. Pero a nosotros lo que nos interesa es que esto es posible en nuestro plano, que no hay que esperar nada, solo hay que estar atento, serenamente expectante, para que esto suceda en el plano que nos corresponde, en el nivel que nos corresponde, que es el mejor que hoy podemos expresar. Y perdón, es normal que yo diga, entendí, y cuando vuelvo a leer me surjan dudas otra vez, o Sí, viceversa. es habitual porque a veces esas comprensiones tan profundas que se dan en determinados momentos, después volvemos a la vida diaria o a otros textos y decía, pero si esto yo lo había comprendido, si era pura luz, y ahora, bueno, es así, digamos. Yo, no sé, en mi experiencia hay algunos textos, algunos libros que los vuelvo a leer y es como si no los hubiera leído. Es Entonces, parte del proceso. es parte del proceso, o sea, entonces ahí aquellas cosas que más me interesan, por ejemplo, Iniciación Humana y Solar, lo leí 3 veces. La segunda vez que lo leí, me di cuenta que igual es algo bastante intenso, igual me quedaba todo medio suelto y me olvidaba, porque la memoria tiene sus límites. Entonces la tercera vez me hice una gran planilla registrando. ¿M? Los temas más, las cosas más importantes que yo quería, a las que quería volver después de haberlas comprendido y cuando se me olvidaran. Entonces, por eso está bueno tener un cuadernito y registrar esos momentos donde uno dice, ah, acá comprendí, esto, relaciono esto con esto y esto es así, y en mi vida pasa esto, y lo veo. Entonces uno lo escribe y después cuando se olvida o cuando llegan otras informaciones lo tiene ahí para recuperar y comparar qué es lo que sentía, pensaba en ese momento con lo que siente y piensa en este momento. Vamos a leer un parrafito más, sí. Por primera vez en el devenir de su vida evolutiva y en la augusta paz y sereno retiro de una rama, siente un día el discípulo la necesidad de invocar el poder del fuego creador de un misterio como elemento de vinculación con todas las fuerzas de la naturaleza. Se le abre entonces un camino en el que la mente concreta o intelectual no le sirve ya para otra cosa que como vehículo de relación humana y de transmisor de verdades, es decir, como un instrumento de expansión de los fuegos menores. Acá está lo que decía Nelsa, que hay un punto, pero estamos hablando ya de discípulos en el Asrama,
hay un punto en que el discípulo se conecta directamente con el conocimiento y entonces ya el razonamiento, la mente concreta le sirve para distribuir ese conocimiento, para ampliarlo, para darlo a conocer. Pero estamos hablando ya del nivel de la pertenencia consciente en el asrama. Y dice que es un instrumento de expansión de los fuegos menores. Acá vamos a leerlo simplemente porque sobre el fuego, sobre los fuegos, vamos a tener un texto específico, obviamente no hoy. No hay que olvidar que el fuego es el único agente de liberación de vida. Naturalmente que no se alude al fuego físico, que solo elementos materiales puede quemar o liberar, sino al fuego espiritual del cual la electricidad, tal como se conoce, es solo un débil indicio externo. Entonces, esto de los fuegos lo vamos a ver en profundidad, pero recordar que lo esencial en todo nuestro sistema es el fuego creador, que tiene muchas variantes, muchos planos de manifestación, tanto para la creación como para luego la liberación, que es a lo que está relacionando acá, ¿no? Los fuegos, dice, son los que nos sirven para ir quemando los planos de existencia que ya no necesitamos. Como todavía nosotros no estamos un poco lejos probablemente de la cuarta iniciación, por ahora vamos quemando, en lugar de quemar el cuerpo físico, el emocional y el mental, como sucede en la cuarta iniciación, vamos quemando creencias que ya no nos sirven, vamos quemando formas habituales que ya no nos sirven, vamos quemando vínculos que fueron útiles en su momento, quemando quiero decir liberando, ¿no? Vínculos que fueron útiles en su momento y que ya no responden a nuestra vibración actual, pero sobre todo internamente, ¿no? Sobre todo vamos quemando aquellas estructuras limitantes que no nos permiten o que nos dificultan el transitar el camino. ¿Preguntas, comentarios? Por ejemplo, en ese caso, cuando habla de los fuegos que van quemando, es cuando, por ejemplo, uno deja de seguir interactuando con alguien por esas cosas de la vida, en el fondo está liberando esa relación porque ya no pertenece a la misma, ¿cómo se llama esto? Como la energía que uno tiene, como que va cambiando y la otra persona ya no está en ese mismo rumbo de uno, una cosa así, ¿eh? Exactamente, exactamente. Esto para cuando uno lo hace voluntariamente, por supuesto hay que ir con mucho cuidado porque a veces son simples resistencias a realizar la tarea de establecer las correctas relaciones, ¿no? Pero hay un Mm. punto, y doy fe, que uno se da cuenta, ya no hay más engaño posible, que ya eso no tiene, por más que uno lo intente, ya no tiene visos de concreción de una buena relación, de una relación sana, no tóxica, creativa, y entonces, bueno, ahí sí, hay que quemarlo en el sentido de liberarlo. Eh, Cuando no estamos en las mismas vibraciones, como se dice. Claro, no tenemos los mismos propósitos, las mismas intenciones, no queremos las mismas cosas. Bueno, si lo intenté todo, porque ojo que a veces, como digo, es que nos cuesta sostener las correctas relaciones, pero si lo intenté todo y veo que no responde, bueno, ahí será el momento de amigablemente liberar. Y esto se relaciona también con otra cosa, con las pérdidas, porque estamos hablando acá, por el ejemplo que trae Nelsa, estamos hablando de cortar relaciones, liberar, pero también pasa en las pérdidas de personas queridas. Entonces Mm. ahí también hay que pensar, tratar de integrar la frase de que solo se va de ti aquello que ya no te es útil. O sea, evidentemente es una prueba fuerte para nosotros como humanos en este estadio de nuestra evolución, pero saber que ese ser siguió su camino, que él tampoco estaba bien, esa persona tampoco estaba bien en estas circunstancias, por alguna razón que desconocemos, y aceptar que esa, por un lado, es un desafío para nuestra personalidad, para soltar y dejar ir. Y por otro lado, para
tratar por lo menos de poner la idea, aunque todavía haya rechazo, de que eso es bueno, tanto para el ser que se ha desprendido como para nosotros, que podemos tener una experiencia de liberación de otra alma, por muy querida que sea, que siguió su camino. ¿Algo más? Ok. Perdón, también cuando una persona te suelta a ti, también va en el mismo sentido. Absolutamente, absolutamente. ¿Cuántas veces insistimos con algo que ya otras personas no desean y no nos damos cuenta que necesitamos respetar la decisión del otro, ¿no? O sea, por supuesto, estos son procesos, no es que, porque yo sé esto, porque conozco esto, ya me va a ser más fácil la próxima vez. No, pero sí saber que es posible. eh, no puedo dar recetas con esto porque cada caso es diferente. Entonces, ver hasta dónde yo puedo insistir en construir las correctas relaciones, cualquiera que ellas sean, lo mismo con las pertenencias grupales, ¿no? A veces uno cree que tiene que irse de determinado grupo porque no coincide con ese grupo. ¿Será que no coincide con ese grupo o será que tengo resistencias a integrar otras formas diferentes de las que considero las lógicas, las correctas, las que me gustan, ¿no? Entonces ahí solo cada uno en la soledad con su alma puede definir hasta dónde es una prueba de permanencia, hasta dónde es una prueba para liberar y liberarse. No hay acá recetas unívocas, o sea, no decimos, bueno, si pasó tal cosa, hay que hacer tal cosa. Nunca pasa eso, porque depende de tiempo, lugar y persona. Yo acabo de tener dos experiencias muy cercanas una con la otra, dos amigos muy queridos, muy enfermos ambos. Uno, la esposa lo tuvo, como que no lo quería soltar y ahí estaba el otro. Y el otro se fue cuando él sintió que que ya tenía que irse. Y ya después la esposa de la que no quería soltar, dijo, bueno, creo que era lo mejor para él, pero ¿por qué esperar tanto tiempo a tenerlo en estado de coma realmente y sostener una vida que posiblemente podía haberse liberado antes? No, por supuesto que no, nadie nos metimos, pero esas es necesidad de la persona que se queda o de la persona que suelta. No había llegado su momento de ella de soltar. Exactamente, exactamente. De todas maneras, cuando el alma se quiere ir, no hay quien la retenga. O sea, hay una cuestión Así fue. muy sutil acá, muy, muy delicada, que es que no sabemos. O sea, en algún momento tenemos que aceptar que no sabemos. Cada caso es un mundo, es cierto, a veces por una cuestión compasiva, uno quisiera que esa persona parta ya, pero hay que permitir que ese ecosistema que formaría esa familia, ¿no? Que aparentemente la señora no lo deja ir, lo mantiene en coma, qué egoísta. La verdad, no sabemos. No sabemos si hay que respetar, digamos, como tú dices, no nos metimos, hay que respetar sobre todo mentalmente, porque el no nos metimos, claro, uno no se va a meter en la vida de quien decide si vive o muere la otra persona, pero sí mentalmente muchas veces estamos juzgando y ahí lo que hacemos es empañar más la situación, ¿no? O sea, nosotros cuando suceden estas cosas, liberar también nosotros que suceda lo mejor para el mejor número de personas. Entonces ahí es muy interesante ese tema que traes porque aparentemente uno deja que la mamá o la esposa haga lo que tiene que hacer, pero por otro lado hay que ver nuestra mente cómo está aceptando o también juzgando y diciendo cómo tendrían que ser las cosas, ¿no? Bueno, si no hay más temas, vamos a pasar a nuestra meditación.
Para ello, como siempre, nos acomodamos en la posición para meditar en grupo. Nos conectamos con la respiración. Dejamos ir emociones y pensamientos. Respiramos suave y rítmicamente, vitalizando nuestro cuerpo físico, estabilizando nuestro cuerpo emocional y serenando los pensamientos. Aprovechamos la exhalación para relajar en todos los planos. Cuerpo físico relajado, emocional sereno como el agua quieta, la mente expectante, atenta. Hacemos consciente ahora nuestra pertenencia grupal. Para ello, nos envolvemos a nosotros y al grupo en luz, de modo que nos aislamos de toda influencia externa. Visualizamos los tres vehículos del yo inferior alineados y en armonía con el alma que los compenetra, es decir, nuestro cáliz, alineados con la representación del verbo en nuestra constitución interna. Alineados con el ego o yo superior, con la palabra, con el ángel solar y también como canal para la expresión de ese yo superior en el plano físico. Nos enfocamos ahora en el entrecejo, el centro ajna a nivel etérico. Y pronunciamos el Om armónica y audiblemente para cada uno de los vehículos de la personalidad en la nota que aparezca en nuestra posibilidad. Pensando en el cuerpo físico, emitimos un Om. Inspiramos. Pensando en el cuerpo emocional, emitimos un Om. Inspiramos. Pensando en el cuerpo mental, emitimos un Om. Inspiramos. Ahora, como personalidad integrada, llevamos nuestra conciencia hacia el centro coronario para emitir un Om final y alinearnos efectivamente con nuestra alma. Pensando en la fusión con nuestra alma, emitimos un Om. Inspiramos. Om. Ahora realizamos la fusión grupal. Para esto, imaginamos que los rayos de nuestra alma se extienden hacia adelante,
hacia atrás, hacia los lados y se unen a las otras almas presentes del grupo, sumando, formando un gran círculo de luz. En este anillo de luz, las unidades individuales desaparecen. Este anillo de luz es la imagen de la fusión grupal. Una solamente grupal. Un solo cuerpo emocional grupal. Un solo cuerpo etérico. Vitalicemos y fortalezcamos el círculo de luz. Recordemos que la mente grupal es el factor de integración. Actuando como sí, es decir, creyéndonos que estamos fusionados con el alma, pronunciamos la afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto del fuego del sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino y así permanezco. Permaneciendo así giro y huello el camino de los hombres y conozco los caminos de Dios y así permanezco. Desde esta intención visualizamos, nos conectamos con el centro cardíaco y lo visualizamos como un loto dorado de 12 pétalos cerrado. Emitimos silenciosamente el OM, imaginando el loto lentamente expandiéndose y abriéndose en respuesta a ese sonido interno, hasta percibir el centro interno como un refulgente remolino de luz azul eléctrica que irradia. Vemos o construimos dentro de ese centro el retrato del maestro en el corazón. Construimos esta forma mental con cuidado, amor y atención, sin sentimentalismo, captando al maestro como la personificación de la conciencia superior, de todas las virtudes, centelleando con todos los colores, vivificando la imagen por nuestro amor al maestro. Pronunciamos el OM suavemente. Inspiramos. Ahora, elevamos nuestra conciencia a la cabeza, al centro etérico Ajna, comprendido entre las cejas, y meditamos durante 3 minutos sobre el pensamiento simiente que nos toca en este bimestre.
olvidándome de mí mismo, obtengo lo necesario para ayudar a mis hermanos. Vamos completando la etapa meditativa y vamos a realizar ahora la distribución de las energías que hemos invocado. Para ello decimos la gran invocación con el Maestro en el corazón, contemplando las energías de luz y poder, despertando la conciencia superior de la humanidad como un todo. Como siempre, incluimos el mantra de contacto y luego pronunciamos 3 veces la palabra sagrada, dirigiéndola conscientemente a los propósitos que nos hemos fijado. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra.
Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Apagamos esta llama y pedimos que permanezca encendida en los planos internos, sosteniendo los propósitos e irradiando las cualidades para las cuales fue invocada. Gracias, Padre. Gracias, Grupo.